Dentro de los diferentes panteones religiosos actuales, el caso de la Virgen María es una excepción. Sin tener ningún papel relevante en los hechos que se relatan en el Nuevo Testamento, salvo, claro está, el de ser la madre de Jesús, en el orbe católico se ha convertido en un personaje central, desplazando incluso, sobre todo a nivel popular, a las demás figuras religiosas a un plano secundario. Hay razones de índole psicológico para ello, porque en la experiencia individual la madre ha desempeñado desde siempre un papel más cercano afectivamente que el del padre, actuando como intermediaria entre éste y los hijos. La presencia de una diosa madre está en el inconsciente colectivo y con diferentes atributos se ha mantenido vigente a lo largo de los milenios, ya sea como figura principal o secundaria en las muchas religiones que se han sucedido en el curso de la historia. Ese papel de madre universal, amorosa y cercana, que intercede ante Dios frenando su cólera o moviéndole a la compasión en beneficio del hombre, es el que representa a la Virgen María dentro del catolicismo. Bien, y conociendo las razones psicológicas y de otro tipo por las que la Virgen, dentro de la devoción popular, ocupa el papel de una diosa madre, ocupémonos nosotros ahora de sus apariciones, de las llamadas apariciones marianas. Pero como es lógico, no desde la fe, sino como simples observadores. Una de las primeras cosas que llama la atención es su enorme número. Aunque el ciudadano medio tenga la impresión de que se reducen a poco más de una docena, las que de una u otra forma la Iglesia ha reconocido hasta principios del siglo pasado, lo cierto es que las apariciones marianas se han producido en centenares, quizá millares de ocasiones y con características similares. En un lugar despoblado, con frecuencia sobre un árbol o un arbusto y cerca de una pequeña corriente de agua, una figura luminosa, al principio no muy definida, se aparece a los ojos de una o de varias personas, por lo general sencillas y de escasa cultura, casi habitualmente niños. Al poco, la figura se acaba definiendo como una mujer joven y bella. Las más de las veces la aparición no dice en un primer momento ser la Virgen. Son quienes la han visto los que la identifican como tal, o las gentes del pueblo, que al escuchar el relato de los testigos sugieren que no puede tratarse de otra que de la Virgen. Esas circunstancias son las que se dieron precisamente en uno de los lugares más importantes de la devoción mariana, Fátima. Aunque la fecha oficial de la primera aparición es el 13 de mayo de 1917, en realidad durante los 2 años anteriores, Lucía y sus primos, Jacinta y Francisco, ya habían visto en 5 ocasiones a un ser que describieron como muy bello. Un joven que se presentaba dentro de una luz blanquecina o de una nube semitransparente y que en ningún momento manifestó ser un ángel o un enviado del cielo. Sin embargo, en la mayoría de los textos que recogen los hechos acaecidos en esa localidad portuguesa, figura como el ángel de la paz, el ángel de Portugal o el ángel de la guarda. Ni siquiera en la célebre aparición del 13 de mayo de 1917, la primera en que presuntamente se presentó la Virgen, la figura dijo en ningún momento quién era. Es más, la descripción que entonces hicieron los niños y que consta en el archivo parroquial de la época, poco o nada tiene que ver con la imagen que los fieles veneran en Fátima, ni con cualquier imagen convencional de la Virgen.
Lo que en su día describieron los tres niños era una mujer muy joven, entre 12 y 15 años, envuelta en una luz cegadora. Tenía el cabello y las orejas cubiertas por algo. A la altura del cuello, dos especies de aros. Más o menos en la cintura sujetaba una esfera luminosa. Medía muy poca estatura, alrededor de 1,10 m. Tenía un vestido ajustado y se cubría con lo que parecía un manto, pero ambas prendas estaban recorridas por cordoncillos dorados que formaban cuadros. Además, hablaba sin mover los labios y se deslizaba sin mover las piernas. En las semanas siguientes la descripción fue ajustándose a la idea que los fieles tienen de la Virgen a través de los millares de cuadros, tallas y esculturas que los artistas han creado a lo largo de los siglos y que con toda seguridad nada tienen que ver con el auténtico aspecto de la Madre de Jesús. Son idealizaciones en las que se intentan plasmar conceptos como los de pureza, belleza, maternidad, imágenes que en el fervor popular han sustituido en muchos casos a aquello que están representando, convirtiéndose la imagen misma en el objeto de la devoción. Lo curioso es que no pocas veces la aparición se presta a ese juego, presentándose bajo una advocación determinada. Esta es la finca de Prado Nuevo, cerca de El Escorial. Desde hace 20 años es un lugar más del culto a María, aunque, como en la mayoría de los casos, la iglesia institucional se mantiene al margen. Eso no impide que miles de católicos, incluidos sacerdotes, acudan aquí periódicamente. Fue el 14 de junio de 1981 cuando se produjo la primera aparición ante Luz Amparo. Una aparición cuyo mensaje no pudo ser más explícito. Se identificó y expresó su deseo. No dijo simplemente soy la Virgen, especificó que era la Virgen Dolorosa. Textualmente, ese primer mensaje fue: soy la Virgen Dolorosa. Quiero que se construya en este lugar una capilla en honor a mi nombre. Que se venga a meditar de cualquier parte del mundo la pasión de mi Hijo, que está completamente olvidada. Cuando en 1961 las 4 niñas videntes de Garabandal empezaron a ver a quien decía ser el arcángel San Miguel, este les anunció que la Virgen se les aparecería bajo la forma de la Virgen del Carmen, escapulario incluido. Y así fue. El domingo 2 de julio de ese año, a las 6 de la tarde, la supuesta Virgen se presentó ante ellas con el mismo aspecto y atributos que la Virgen del Carmen tiene en cualquier iglesia. La descripción que hicieron las niñas fue textualmente así: viene con un vestido blanco, el manto azul, la corona de estrellas doradas, las manos estiradas, con un escapulario marrón, salvo cuando lleva al niño en brazos, el pelo largo, castaño oscuro con raya en medio, la cara alargada, con nariz muy fina, la boca muy bonita, con labios un poco gruesos, aparenta unos 17 años y es más bien alta. Sin restarle un ápice de belleza interior, la imagen de María, la Madre de Jesús, se debió corresponder con la de una mujer de rasgos semíticos, con la piel curtida por el clima seco de Palestina, probablemente de aspecto vulgar, y que cuando murió su hijo tenía alrededor de 50 años, lo que en aquel tiempo y en una mujer del pueblo implicaba un aspecto muy distinto y desde luego mucho menos favorecido que el que le han venido dando los artistas cuando la representan en los momentos de la Pasión de Jesús.
apareciese como una mujer madura, de bondadoso rostro, provisto de algunas arrugas, sería mucho más acorde con las circunstancias. No obstante, es preciso tener en cuenta que al hablar de la imagen que se aparece, lo hacemos indirectamente, porque solo son los videntes los que ven a la aparición. La gente de alrededor, a veces miles de personas, no ven a entidad alguna del panteón religioso, solo ven a los videntes sumidos en un extraño trance. Y si hay diálogo entre ellos y la entidad que se aparece, solo escuchan a los videntes y no lo que esa entidad dice. Pero siempre hay excepciones, como en Prado Nuevo, en el Escorial. Allí, al modo clásico de la mediunidad parlante del espiritismo, son las entidades las que con voz cavernosa y entrecortada se expresan a través de la vidente. ¿Cuántas veces te he dicho que el discípulo no es más que el maestro? Piensa, hija mía, que a mí, siendo el maestro, no me honraron en mi tierra. Tú no eres más que yo, hija mía. Pero también piensa que yo te llamé y tú oíste mi voz. No es cuestión ahora de juzgar la enjundia de los mensajes, pero sí es cierto que la forma de transmitirlos se presta a sospechas. Los videntes pueden estar fingiendo, pueden caer en trances histéricos o simplemente padecer algún trastorno mental que curse con alucinaciones. Y sin duda esa es la explicación de algunas de las apariciones marianas, pero en la mayoría esa explicación no vale, las cosas no son tan sencillas. Vamos a volver a Garabandal para seguir hablando de ello. Fue el 18 de junio de 1961. 4 niñas, Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, estaban jugando como cualquier otro día cuando, tras oírse una especie de trueno, una de ellas, Conchita, cayó en trance con la vista perdida y estática. Las otras 3, alarmadas por su estado, se disponían a ir al pueblo en busca de ayuda cuando también súbitamente cayeron en trance y compartieron la misma visión que Conchita. Un típico y hermoso ángel con alas rosadas y envuelto en brillante luz. El suceso se repitió varias veces en los días siguientes. Las 4 niñas se sumían al mismo tiempo en ese estado y veían al ángel, que no les decía nada, hasta que finalmente se identificó como San Miguel Arcángel y les dijo que al día siguiente verían a la Virgen. Y en efecto, el 2 de julio las 4 niñas cayeron en ese trance estático, como siempre simultáneamente, y vieron a la Virgen ataviada, como ya se ha dicho, según la advocación de la Virgen del Carmen, y flanqueada por 2 ángeles. Durante muchos minutos habló con ellas ante la expectación de una gran multitud de personas que no veían imagen alguna ni oían nada. Lo que en aquellos momentos sucedía estaba reservado exclusivamente para las niñas, para las videntes. Lo mismo que en Fátima, en el Escorial, en Lourdes o cualquier otro lugar de apariciones, los asistentes, a veces por millares, eran simples comparsas. ¿Por qué entonces el convencimiento por parte de muchos de ellos de que las visiones son auténticas y que es realmente la Virgen quien se aparece? De un lado está la necesidad o el deseo de creer, es cierto, pero de otro están los fenómenos, a veces espectaculares, que se producen en torno a los videntes
y que los testigos interpretan como una confirmación de que algo sobrenatural está sucediendo allí. Aunque las visiones protagonizadas por las niñas, especialmente por Conchita, solo duraron de 1961 a 1965, Garabandal sigue vivo, convocando a multitud de fieles y curiosos llegados de todo el mundo. Y no sería así de no haberse producido en su momento acontecimientos que parecían refrendar el carácter milagroso de los mensajes. Acontecimientos protagonizados en su mayoría por las propias niñas, corroborados por innumerables testigos, fotografías y filmaciones, y que siguen siendo inexplicables. Como se ha comentado, caían simultáneamente en trance, aunque estuviesen cada una en diferente lugar del pueblo o de los alrededores. Entonces, con los ojos fijos, mirando hacia arriba, echaban a correr sin reparar en dónde ponían los pies, pero sin tropezar ni caerse, pese a lo abrupto del terreno, hasta juntarse las cuatro en un mismo sitio, con frecuencia en el Cerro de los Pinos, y sin abandonar su estado de éxtasis, iniciar allí el diálogo con la Virgen. De la naturaleza auténtica de los trances no parece haber duda. Como eran tan frecuentes, hubo muchas ocasiones en las que la gente, incluidos varios médicos, pudieron comprobar la ausencia de reflejos y la anestesia, siendo pellizcadas, pinchadas e incluso quemadas con cigarrillos sin que manifestaran reacción alguna. Esos desplazamientos en trance, a veces auténticas carreras, se producían también durante la noche y con frecuencia yendo hacia atrás, de espaldas al sentido de su marcha, sin un tropiezo, sin un titubeo, como si una mano invisible las guiase. Cuando estaban en ese estado, su peso aumentaba extraordinariamente, como si estuvieran pegadas al suelo, mientras que en otras ocasiones levitaban varios centímetros, según comprobaron más de una vez los testigos cercanos. Por lo que cuentan quienes presenciaron los hechos, parece indudable que en ese estado de trance las jóvenes videntes daban muestras de grandes capacidades paranormales o eran realmente un medio por el que la invisible entidad, fuese la Virgen o quien fuese, se manifestaba. Entre esas capacidades, suyas o prestadas, estaba la de dar mensajes personales a algunos de los presentes. Mensajes directos, concretos, sobre problemas o situaciones íntimas que esas personas sabían y que los demás ignoraban. Muchos de los que aún acuden a Garabandal y rezan solitarios o en grupo, lo hacen porque en su día, a través de las niñas, la Virgen les dijo algo que les tocó en lo más profundo. Y otros estasis que tuve, que es el que mejor para mí, uno de los estasis de Conchita de su casa, para mí ese no se me olvidará, porque tocante a la religión, según que empiezo a hablar de ese mensaje, de ese estasis, ya se me pone hasta el cuerpo de carne de gallina. Fue de su casa, tuvo un estasis, éramos 20 o 30 personas o más, claro, son muchos años, y ya son los años que tengo, que algunas cosas no me acuerdo, pues me dio al crucifijo a besar a mí, que ahí en algunas fotos sale, y al besar el crucifijo, eso no lo he dicho, ni lo digo, lo que pensé, es una cosa para mí divina. Entonces, ella después del estasis me llama, Clinio, ser feliz, que no, me emociono hablando, ¿entiendes? Son las cosas que las tengo yo solo, y eso no se me borrará jamás de la vida. Lo que me dijo esa niña, que se lo había dicho la Virgen. Perdonen ustedes, pero de eso me emociono. Y entre tantos fenómenos, uno siempre espectacular y que se da con muchísima frecuencia en los lugares de apariciones marianas, la llamada comunión mística, es decir, la formación de una hostia sobre la lengua del vidente, algo que también sucedió en Garabandal y que protagonizó Conchita,
la principal de las videntes, el 18 de julio de 1962. Aunque los escépticos tratan de justificarlo como un simple acto de prestidigitación, lo cierto es que hay millares de testigos que afirman lo contrario. Y en cualquier caso, es un fenómeno más dentro de un contexto en el que abunda lo extraordinario. Por la misma época en que se producían los acontecimientos de Garabandal, otra pequeña localidad de la península, Ladeira do Pinheiro, en Portugal, era también escenario de comuniones místicas y de todo tipo de prodigios. La protagonista indiscutible de aquellos hechos, que comenzaron en 1960, es María de la Concepción Méndez Horta, hoy una anciana que tiene tras de sí una larga y azarosa historia. En sus éxtasis, durante los que se produjeron abundantes comuniones místicas, estigmatizaciones y, según innumerables testigos, levitaciones de hasta varios metros por encima del suelo, los mensajes que recibía de Jesús o de la Virgen señalaban a Ladeira como la continuación de Fátima. La extraordinaria acumulación de fenómenos insólitos, en los que además de los espectaculares trances de María de la Concepción hubo hostias sangrantes, analizadas en París y en Madrid, donde se certificó su carácter milagroso, así como sangraciones periódicas de una imagen de Cristo, atrajeron a tal cantidad de fieles que la policía del entonces dictador Salazar intervino apaleando a los congregados, cerrando los accesos a Ladeira y deteniendo a María para juzgarla. La razón no era otra que acabar con un centro mariano que amenazaba con convertirse en serio competidor de Fátima, tan solo a 30 kilómetros de distancia. Hoy todo está tranquilo. Ladeira goza de una muy discreta fama bajo el apadrinamiento de la Iglesia Ortodoxa, y como en Garabandal, Fátima, Lourdes o cualquier otro lugar de apariciones, los fenómenos de aparente origen milagroso son ya tan modestos como escasos. Y es que una de las características comunes a estos lugares es su temporalidad. Durante un tiempo que va de unos pocos días a varios años, las entidades responsables, sean Jesús, la Virgen o quienes se hacen pasar por ellos, se manifiestan con prodigalidad para luego irse por donde habían venido. Es una estrategia incomprensible. Aparentemente las apariciones marianas tienen como objeto divulgar mensajes trascendentes para la humanidad. Mensajes que en su mayoría incluyen peticiones tan poco maduras espiritualmente como la de que allí se construya una iglesia o rezar el rosario para que el mundo entre en razón. Peticiones muy del gusto de los católicos más conservadores, pero a todas luces incongruentes con el propósito de salvar de su destrucción a los habitantes de este planeta. Porque entre amenazas, ese suele ser el contenido principal de los mensajes, tanto en Fátima como en el Escorial o en Garabandal, por citar los ejemplos que estamos utilizando en este documental. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Son fragmentos de uno de los mensajes dados en Garabandal, mensajes agoreros, siniestros y, si se me permite, tan reaccionarios como inútiles, porque la inmensa mayoría de esa humanidad que ha de ser salvada ni se ha enterado de ellos ni se va a enterar. Y eso sin contar con la absurda y novelesca actitud de las apariciones, confiando mensajes secretos a sus videntes, casi siempre relacionados con señales que anuncian el fin del mundo y que a la postre son tan falsos como los que han recibido los mormones o los testigos de Jehová.
Incluso cuando esas entidades se han propuesto producir una aparición convincente que fuera vista por todos y no solamente por los videntes, el resultado ha sido más espectacular que piadoso. Fue en abril de 1968 en El Cairo, sobre el tejado de la iglesia copta de Santa María del Zeitún. Durante muchos días y a horas determinadas, millares de personas contemplaron cómo a partir de una luminosidad inicialmente informe se iba configurando una imagen radiante, con una gran aureola en torno a la cabeza que evolucionaba alrededor de la cúpula acompañada de palomas, algunas reales y otras claramente falsas, de tamaño desproporcionado y que volaban sin mover las alas. Una aparición con todos los requisitos para convencer a creyentes y a no creyentes. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes habían oído hablar de ella? Y es que junto a sus grandes poderes, esas entidades responsables de las apariciones tienen una gran limitación. No pueden aparecerse en todos los lugares y al mismo tiempo. Más bien da la impresión de que nos encontramos ante un fenómeno sociológico de pequeños grupos que ante auténticos mensajes destinados a toda la humanidad. Un solo gesto de alguien realmente omnipotente haría que tan trascendentes mensajes fueran conocidos en el mismo instante por todos y cada uno de los habitantes del planeta. O los mensajes son un puro camelo, o quien hay detrás de ellos procede con un criterio selectivo a todas luces injusto. En ambos casos, el sentido común sugiere que no se trata de la Virgen o de Jesús. Pero si no es así, tendremos que admitir que alguien con grandes poderes está jugando con nosotros.